Regresamos al Tribunal de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, aquí está con nosotros la doctora Catherine Merejo. Ella es especialista en cardiología y precisamente después de estas fiestas, después de Nochebuena, Año Nuevo y otros pueblos como el mío, como San José de Ocoa, que siguen de fiesta en la celebración de las fiestas patronales, hay mucha gente, ¿verdad?, que se pasa de la raya. Así como analizábamos ahorita que se pasan económicamente, hay otros que de manera, ¿verdad?, se pasan, se corren comiendo. Claro, doctora, un placer tenerla por acá. Hola, muchas gracias por la invitación, siempre muy feliz. Ya usted es parte del Tribunal de la Tarde. Sí mismo, y siempre agradecido, ¿verdad?, del brindis que hacemos todos los días en este Tribunal de la Tarde, del mejor café de los dominicanos y el mundo, que es el Café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Quisiera que, entrada, que la doctora nos aclare si es por lo frecuente, lo común que sucede este tipo de situación, que la gente suele siempre cambiar las expresiones y en vez de decir le dio un fuetazo, le dio un patatú, le cayó. Es decir, regularmente cuando una persona sufre de este tipo de ataque, todo está relacionado con el infarto. ¿Puedes repetirme la pregunta? No digo que se le ha cambiado siempre, es decir, a esos términos científicos, siempre que una persona sufre cualquier tipo de situación, un desmayo. Sí, siempre, la tendencia es que la persona, aquí más en nuestro medio, que digan, la persona le dio un patatú, entonces le dio un infarto. Le dio un infarto. Le dio un infarto, no importa si fue inclusive otro tipo de lesión, le dio un infarto. El paciente por ejemplo, para tomar eso más fuerza, yo viví una experiencia recientemente con una amiga, la diputada reformista de San Pedro de Macorís, que ella estaba con su esposo en una tienda muy popular de la ciudad capital, le dio un fuerte dolor en el pecho, la llevaron a un centro médico y la atendieron, de ahí la trasladaron a otro centro médico, posteriormente murió, pero los dos centros médicos que la atendieron, en su informe dijeron que no hubo infarto. Es decir, sí, exactamente. Lo que pasa es que normalmente la población en general no conoce otra cosa que mate de forma súbita que no sea un infarto. Entonces, popularmente nosotros vemos que siempre los pacientes o los familiares dicen, se puso malo, entonces le dio un infarto. Pero, que era algo que estábamos discutiendo en el fin de semana, inclusive, por ejemplo, los casos de los atletas que corren y le da el infarto en la corrida. No necesariamente fue un infarto, puede ser una arritmia, puede ser un tromboembolismo, que son situaciones totalmente diferentes a un infarto y también son súbitas. Sí, ¿y cómo se expresan entonces los signos, los síntomas de un infarto? Entonces, normalmente el corazón siempre es algo progresivo. Cuando el paciente tiene una lesión cardíaca, es algo que fue con el tiempo y empeoró. Entonces, el paciente lo que siente normalmente es dolor, que nosotros le decimos angina. Entonces, el dolor es característico. Cuando un paciente tiene dolor torácico, es característico del infarto, pero es un dolor que es una zona completa, el paciente no lo va a señalar, no se va a mejorar con ningún tipo de posición, tiende a ser con actividad física, es decir, por ejemplo, el paciente comienza a subir la escalera o está caminando y como que siente una molestia, un incómodo que lo paraliza. Entonces, eso es algo sumamente característico del infarto. También sudor, comienza a sudar, él siente un dolor que se intensifica con el ejercicio y mejora con el reposo. Cuando aparecen estos síntomas, lo más recomendable es ir al médico, o hay alguna posición, algo que el paciente debe hacer. Entonces, normalmente, si el paciente tiene este tipo de dolor, que nosotros le llamamos angina estable, porque es característico de que solamente es en actividad física que se desarrolla, él tiene obviamente que ir a su médico, pero debe mejorar también sus hábitos alimenticios. Si es un tipo de dolor que se puede manifestar inclusive en reposo o durmiendo, que nosotros le decimos angina inestable, tiene que buscar asistencia con mucha más rapidez, porque es un paciente que puede pasar de la angina inestable al infarto. Ok, y nos gustaría en ese sentido conocer los tipos de infarto, porque regularmente hay uno que es ahí mismo, que no hay marcha atrás. Entonces, normalmente los pacientes dicen infarto fulminante. Eso significa que realmente el corazón pierde
pierde que se supla. Nosotros, o sea, nuestro O corazón... sea, es que muere súbitamente, instantáneamente. Significa que el corazón tiene 3 arterias, entonces estas son que las suplen. Cuando se obstruyen es que le da el dolor al paciente, por eso es característico. Cuando las 3 arterias están entupidas o no hay flujo, entonces el paciente desarrolla el infarto fulminante. Doctora, yo he escuchado con mucha frecuencia y algunos especialistas hablan de mito, otros no. ¿Existe el preinfarto? Porque aquí le cambiamos los nombres a todo. Entonces, Sí, me encanta esta pregunta porque muchas veces me llega el paciente y dice, doctora, me dio un preinfarto. Un Entonces, preinfarto. cuando le investigo los signos y síntomas, entonces me doy cuenta que no, que fue una trombosis, que fue un tromboembolismo, que fue otra cosa. Entonces, realmente no existe un preinfarto, sino que es un término para que el paciente sepa que tuvo alguna lesión cardiovascular. Normalmente el preinfarto es lo que nosotros como médicos le decimos derrame o accidente cerebrovascular. Ok, ¿y es posible prever un paciente que sea un posible candidato a un infarto? Claro que sí, que son los factores de riesgo. Normalmente, no sé si alguno de ustedes asiste al cardiólogo, pero siempre los cardiólogos hablamos de la salud cardiovascular, de alimentarnos, del colesterol. Entonces, el paciente que desenvuelve el infarto es aquel que acumuló colesterol en sus arterias. Cuando uno hace ejercicio, disminuye ese riesgo. Entonces, ¿qué debe hacer? Una vida cardiosaludable, una dieta baja en colesterol. A partir de los 40 años, debemos hacer un chequeo por lo menos anual al cardiólogo para evitar eso. Y si sentimos esos síntomas y nunca hemos ido a un cardiólogo, debemos asistir. ¿Por qué los infartos y este tipo de patología atacan más en horas nocturnas y muchas veces de madrugada? Entonces, eso también me gusta bastante porque, ¿qué sucede? El paciente cuando está en reposo disminuye su frecuencia. Algo que ayuda a que se suple el corazón es la frecuencia del corazón. O sea, la frecuencia, la contracción cardíaca es lo que hace que se suplan esas arterias. Entonces, durante el periodo de reposo, el paciente se mantiene obviamente inactivo, pero también ese flujo disminuye. Entonces, en ese periodo donde menos flujo tenemos y más chances de desenvolver el infarto se manifiesta. Y las personas ya que infartaron, como decimos, puedo decir cómo le cambia la vida, cómo se lleva a cabo el tipo de tratamiento que requiere para... Entonces, el paciente que recibió un infarto puede recuperarse, es decir, sabemos que el infarto es una pequeña lesión, que hay en el corazón. Entonces, si el infarto fue tratado a tiempo, eso significa que el paciente se le volvió a instalar su flujo. Normalmente eso es con el cateterismo que se realiza o con un medicamento que limpia la arteria. Cuando eso sucede, inmediatamente al paciente se le coloca un stent, que es el mecanismo que utilizamos para abrir la arteria. Debe usar medicamentos tanto para el colesterol como para la agregación plaquetaria, que es otro mecanismo que funciona en el infarto. Entonces, el paciente, además de medicamento para la presión, va a tener que tomar de manera indefinida medicamento para el colesterol y antiplaquetario. Una persona que ya ha tenido un evento de esta naturaleza, ¿es proclive a que continúe? Entonces, si no cambia sus hábitos alimenticios, si el paciente no cuida y no utiliza sus medicamentos, entonces puede reinfartarse. Eso significa que el stent que pudo haber sido colocado se obstruye, igual como se obstruyó la arteria. Entonces, lo ideal es que el paciente que tenga algún evento, cualquiera, aunque sea pequeño, debe mantenerse bajo su tratamiento cardiovascular. Doctora, perdona Julio, para no salir de ese tema. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando tenemos algún problema cardíaco, pero quizás sentimos un dolor en el pecho, quizás sentimos una molestia, a veces sentimos otra sintomatología, pero real y efectivamente lo dejamos pasar y no vamos al médico? Entonces, nos damos cuenta que el problema es real cuando esos síntomas, en vez de mejorar, se intensifican. Es decir, por ejemplo, yo caminaba media hora y sentía solamente un pequeño dolor, pero entonces ahora estoy caminando 10 minutos o estoy haciendo alguna actividad regular en mi casa y entonces el dolor se intensifica inclusive más. Hay muchos pacientes que inclusive van al médico por un dolor muy leve y en realidad inclusive hay que revascularizarlo, que es abrirle el pecho y reconstruir las arterias que suplen el corazón. ¿Mito o realidad que cuando pues un infarto se produce en una persona joven tiende a ser más letal que en una persona adulta? Sí, es una realidad. Lo que sucede es que el joven
tiene solamente las arterias principales. El envejeciente, porque tiene algún tipo de lesión levecita, hace revascularización. Eso significa que la arteria, esa arteria mayor o grande, crea una vía accesoria. Entonces el joven no tiene ese chance. Por eso muchas veces cuando los infartos son envejecientes, no tienden a hacer una lesión tan fuerte, porque de alguna u otra manera el corazón es inteligente y crea una vía de nutrición. Tiene que tener un cuidado más especial las personas que tienen ya instalado un dispositivo que lo ayuda a prevenir los infartos. Cuando usted me habla de dispositivo, que habla de marcapaso, marcapaso. Entonces, realmente el cuidado tiene que ver más como con la edad y los factores de riesgo. Porque el hecho de la persona tener un dispositivo no tiene específicamente una relación con la parte de suplir, pero sí por su edad y obviamente por el hecho de tener un dispositivo ya tiene una predisposición mayor a complicaciones. Y si tuve familiares cercanos que infartaron, yo podría ser un candidato, me refiero al tema hereditario. Entonces, normalmente cuando hacemos las evaluaciones cardiovasculares en los pacientes, nosotros siempre le preguntamos si alguno de sus familiares sufre de la presión, del colesterol y si hubo un infarto. A eso nosotros le llamamos historia familiar positiva. Entonces, sí existe una predisposición a desenvolver infarto si en la familia hubo un infarto en un paciente masculino y menor de 40 años. Los riesgos en los niños. ¿De infarto? Sí. Entonces, el riesgo de infarto es casi inexistente. Si existió, realmente fue por una anomalía congénita, porque normalmente el mecanismo del infarto es obstrucción de las arterias, que tiende a ser por producto del colesterol. El paciente joven no tiende a tener colesterol elevado por el tiempo de vida, obviamente, entonces es bastante infrecuente. Pero ya en este momento tenemos un porcentaje de niños obesos. Pero aún así disminuye la posibilidad de un infarto. Sí, por el mismo mecanismo, pero hablando de eso, en pacientes jóvenes, sí existe un pequeño mecanismo que es un tipo de colesterol que se está investigando ahora, que se llama lipoproteína A. Entonces, esta lipoproteína se introduce dentro del vaso y es más frecuente en pacientes jóvenes. Inclusive, se ha investigado que el paciente que desenvuelve infarto y es menor de 35 o 30 años es a causa de esta lipoproteína que recubre. ¿Y se tiene una idea de qué lo está produciendo? Entonces, esta es una anomalía genética, que la persona produce lipoproteína A, se llama A chica inclusive, y por esto acumula este colesterol dentro de las arterias. Lo que se hace es que cuando el paciente hace algún tipo de evento o en la familia hubo un evento de un paciente bastante joven, entonces si el paciente no tiene colesteroles elevados, que son lo que normalmente nosotros como cardiólogos pedimos, nosotros entonces investigamos más profundamente la historia genética y específicamente la lipoproteína A. Cuando sucede este tipo de eventos, que la persona, existen testigos, está con sus familiares, es común escuchar, pero yo lo vi normal, él estaba viendo el juego del Licey, el Escogido, etcétera, estaba tomando su traguito de vino, etcétera, no tenía ningún tipo de señal negativa que llamara la atención, es decir, el infarto no avisa, no da algún tipo de señal. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el paciente sí tiene síntomas. Lo que pasa es que a veces es difícil para el paciente identificarlos. Inclusive una de las preguntas que me preguntaron aquí, el paciente tiende a minimizar el síntoma o a sentir que no es algo importante, porque muchas veces el dolor que nosotros vemos en las películas es un dolor muy fulminante, que lo paraliza, que se cae. Fuerte, entonces no necesariamente ese es todos los escenarios. Muchas veces el paciente ya tiene un dolor bien marcado que siente que es parte de él y no asiste, no busca asistencia médica. Entonces sí, el infarto sí avisa, sí tenemos el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que identificar los síntomas, tenemos que saber, mira, este tipo de dolor, que es un dolor característico, que es retroesternal, que significa detrás del esternón, es una zona, es algo que lo incapacita, o sea que el paciente tiene que parar y respirar para que no le moleste. ¿Es un mito o una realidad que los eventos emocionantes pudieran producir algún problema cardiovascular? Entonces, no es un mito, realmente es una realidad. Es una realidad. Puede por ejemplo, los juegos de Licey y Águila. Anoche los aguiluchos prácticamente estaban al colapso.
Sí, realmente sí lo pueden desarrollar por la euforia, por la emoción, por las catecolaminas que hacen que haya una vasoconstricción y producen el dolor. Si el paciente sí tiene una lesión o tiene una pequeña obstrucción por colesterol, se emociona demasiado. Sí puede hacer un evento súbito. ¿Cada qué tiempo se recomienda visitar el cardiólogo? De forma preventiva. Depende del sexo y de la edad. Por ejemplo, el paciente que tiene, que es masculino, la tendencia es que desarrolle infarto antes que las mujeres, porque la mujer tiene una protección cardiovascular por el hecho de menstruar y de producir hormonas, absorbe la parte del colesterol y entonces tiene esa protección. Si usted en su familia tiene un familiar con historia que haya hecho un infarto o, por ejemplo, sufra de la presión, entonces a partir de los 35 años tiene que hacer su chequeo. Si no hay ningún antecedente, a partir de los 40. ¿Y eso hay que hacerlo con qué rigurosidad? Entonces, si usted no tiene ningún antecedente, es decir, no sufre del azúcar, de la presión, ni del colesterol, anual. Un chequeo anual con el cardiólogo es excelente y va a prevenir todos estos eventos, inclusive otros. Bueno, siempre más que excelente. Interesante. Excelente. De la doctora Catherine Merejo sobre un acontecimiento. Y según, doctora, si usted maneja algunos datos, pudiéramos decir que los infartos son una situación que se da muy frecuente en la República Dominicana. Es decir, el índice es muy alto. Sí, existe un alto índice de infarto. Inclusive la Sociedad de Cardiología está desarrollando un registro nacional de infartos, porque normalmente el tratamiento es el cateterismo y no lo contamos en el país completo. Se está haciendo un registro y somos uno de los países con más alto índice. Imagínese, doctor, usted sabe la pela que se coge en las calles de la República Dominicana. Doctora, vamos antes de despedirla, vamos para que usted le diga a nuestros amables telespectadores dónde ejerce su profesión y a cuáles números pudieran contactarlas. Entonces, estamos los lunes y los viernes a partir de las 4 de la tarde en el centro HS Medical Center. Los teléfonos los podemos localizar en doctora.merejo en Instagram. Bueno, agradeciendo, doctora, de que nos brinde sus conocimientos científicos para toda nuestra teleaudiencia de este Tribunal de la Tarde. De inicio hemos llegado entonces ya a los minutos finales. Creo que nos queda todavía una pausa, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la pausa y retornamos ya con la parte final del espacio.